¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier Contreras Añera, soy estudiante de la Universidad Tec Milenio. Esta es la presentación relacionada al proyecto final, la materia de desarrollo de campo para la certificación Greenbelt. Tengo actualmente 37 años, trabajo como gerente regional de operaciones para la zona norte en la empresa Geodis México SADCB. El corporativo está en Ciudad de México y bueno, aquí en San Luis manejamos toda la operación relacionada a la zona norte. La empresa se dedica a transportación internacional, somos un freight forwarder, es una empresa 100% enfocada a servicios logísticos en aéreo, marítimo, terrestre, aduanas, todo lo que tiene que ver con el movimiento de carga de un punto A un punto B para todos nuestros clientes. El proyecto se llama Reducción de tiempo generado para la creación de los embarques terrestres en nuestro sistema para el cliente XYZ. Por razones de confidencialidad tendré que omitir algunos nombres, pero bueno, el proyecto está basado con información real. ¿Cuál es mi propósito de vida? Ser una persona íntegra, honesta, feliz, congruente con mi pensar y acciones, con amigos, familia, colegas de trabajo y sociedad, aportando siempre experiencias positivas en cada uno de los ámbitos. Entrando ahora sí en materia, empezamos con la etapa de definición. Este primer slide habla de la alineación de los objetivos corporativos de la empresa con el proyecto. Básicamente está alineado, hice una remarcación en color rojo de los puntos en donde está hilado a este proyecto. Es siempre entregar un servicio de excelencia y hacer fácil a nuestros clientes hacer negocios con nosotros. Esto está de igual forma alineado a las reglas de oro de la compañía. Eso está en la parte de aquí abajo. Y bueno, este es el primer slide al respecto. Los generales del proyecto el cliente es el ejecutivo de servicio al cliente o operativo para el cliente XYZ. El enunciado del problema es desde que iniciamos la operación de transportación terrestre en 2020 para este cliente. El personal asignado a cargo a la ejecución y administración de los embarques ha invertido entre el 40 y 70% del tiempo únicamente a la creación de los embarques. Esto tiene un impacto fuerte en la productividad y el performance de los KPIs, así como en el cumplimiento de los plazos para cada una de las actividades del día a día. ¿Cuál es el defecto o no conformidad? Es el alto porcentaje de tiempo invertido semanalmente para la creación de los embarques, como mencionaba en el punto anterior, donde se observa geográficamente en el área de operaciones de transportación terrestre de la región norte, para el cliente X, Y y Z, cuándo se observó a partir de enero del 2020, cuánto o cuáles son los objetivos de este defecto, cuál es la tendencia. El reporte muestra que se invierte el 40% en promedio en temporada baja y 60% en temporada alta. ¿Cuál es la fuente de la información? Bueno, se mide a través del reporte semanal de timekeeping que tenemos dentro de la herramienta asignada de productividad. ¿Cuál es el alcance del proyecto? El alcance del proyecto incluye la creación de un formato de un template en donde será la captura de la información definida para la creación de los embarques, la definición de la data de crearse de manera automática en el sistema, programación en sistema NextGen, se abrevia como NG, por parte del equipo de Business Intelligence, un manual de procedimiento para la carga de información y el entrenamiento correspondiente al ejecutivo a cargo de esta operación, la fase de pruebas y la implementación en un plazo no mayor a 3 meses una vez iniciado el proyecto. Que no incluye un template editable, no incluye también la automatización de captura de información entre el archivo y alcance para otros clientes. El objetivo, calendario y equipo. El objetivo es emplear entre 4 y 6 horas semanales, que esto equivale a un 10% de las horas laborales efectivas por semana, para la creación de los embarques del cliente,
considerando que el costo por hora actual es de 175 pesos. Se estima que un ahorro para el cierre de 2020 sea aproximadamente de 44,000 pesos en números redondos y de 240,000 pesos para 2021. Este es el calendario, la fecha de cómo estuvo planeado, de cómo se ha ido manejando. Del 14 al 24 de septiembre, pues fue un 5%, que es la etapa de definición. La medición un 20%, junto con el análisis fueron las etapas que mayor tiempo tomaron, y al igual que la mejora y el control. Entonces, así es como estuvo organizado el calendario. Elba Reyes, que es la ejecutiva de servicio al cliente, Anaís López, que es el in-house y cliente, Diana es el team leader de las operaciones, Oscar, que es el in-house número 2 para el cliente, y Felipe Altamirano, que es el eSolutions team leader, quien estuvo a cargo del desarrollo de la plataforma. Continuando con la etapa de definición, el métrico primario para la creación de los embarques se expresa en horas y semanas. Los límites específicos es entre el 10 y el 15%, como habíamos hablado, es decir, el límite inferior es el 10 y el límite superior es el 15. Y aquí estamos, que son los valores aceptables, y vemos que el promedio durante el año ha sido de 19 horas, 19%, que es en donde está la mayoría de las horas. Este gráfico está expresado en semanas efectivas laborables, y únicamente tuvimos una semana donde estuvimos dentro de los límites superior e inferior indicados como medición Y. Continuamos con el QFD. En esta parte hicimos el mapeo de los requerimientos del cliente. Se consideraron 5 puntos importantes, así como 5 puntos también del cómo se va a lograr esto. Consideramos que el ingreso de todos los campos y la capacidad de carga masiva de más de 10 embarques es en donde nos vamos a estar enfocando, y dentro del requerimiento del cliente es el menor tiempo en los procesos de creación y el menor tiempo en la manipulación del sistema para la creación de los embarques. Esta es la ponderación, ambos tienen 127 y 129 puntos respectivamente, que es el 29% del proyecto. Por lo tanto, estas son las dos áreas de enfoque. Este es el diagrama del flujo, es el proceso en general de cómo se hace el embarque. Está dividido por cada uno de los actores. El primero es el proceso inicial del cliente. El segundo es nosotros, desde la parte operativa administrativa, el transportista, el destino. Empieza obviamente el proceso con la activación o recepción de la solicitud del cliente, de las cajas. Manda el forecast diario, y bueno, esto detona a nuestro lado que continuemos con el requerimiento, la solicitud para los carriers, la creación de los embarques, la facturación, y en el proceso donde nos estamos enfocando, que es justamente en la creación del embarque, la generación de facturas, el match o pues sí, el ingreso del itinerario, que son los tiempos de tránsito de puerta a puerta en cada una de las áreas, y bueno, el seguimiento correspondiente a este embarque. Este es el mapa del proceso ya desmenuzado por entradas y salidas. De variables de entradas tenemos en este caso, en la primera parte del proceso, es el forecast semanal, como mencionaba en el punto anterior. El programa diario de carga, los transportistas asignados, la cantidad de trailers o cajas para el requerimiento, fechas de carga y salidas, referencias del cliente, número de embarque, referencia del cliente, GPS, transportista asignado, proveedor de motineo, IRIS, almacén y sistema. Cada uno en la parte del proceso. El proceso que tiene mayor cantidad de entradas es justamente la creación del embarque. ¿Cuáles son las variables Y? En la primera parte del proceso de instrucción de carga de transportistas. En la parte de creación de embarques es el número de tráiler, de caja, las fechas de estimado de salida, la hora efectiva de recolección, el estimado de salida, hora de salida, el estimado de llegada y las horas invertidas de captura en el sistema. En la emisión de factura, el número de folio, venta y utilidad.
Y en la parte de Track and Trace, el reporte de tracking diario, en la parte de KPIs, y en el último punto de la entrega, pues está la descarga. Este es el SIPOC, perdón. Aquí está la parte de los suppliers, quiénes son los proveedores, es el operativo, los transportistas, el sistema, AIS, que es la herramienta Track and Trace, las entradas, que básicamente es lo que mencionamos en el punto anterior, el forecast semanal, el programa diario de carga, transportistas, el proceso, que es en el que nos estamos enfocando, las salidas, que son las mismas mencionadas en el punto anterior, y quiénes son los clientes, el equipo de logística de nuestro cliente externo, el cliente interno, sería nuestra oficina en Dinamarca, el equipo de almacén del cliente en Dallas, el equipo global de logística en Dinamarca y la alta dirección y gerencia, tanto el cliente interno como cliente externo. Análisis causa y efecto. Aquí están mencionadas las variables X, las variables Y, la cantidad de embarques, las horas diarias procesadas en sistema, el porcentaje de tiempo por semana, número de embarques, referencia en clientes y las fechas de entrada. Aquí tenemos que justamente en la parte de Y el número de caja de trailers, tiempo de captura en el sistema, los reportes tanto tiempo de tránsito como KPI. Y tenemos que el punto número 2, que son las horas promedio de captura de información, es punto crítico, así como la cantidad de embarques y el porcentaje de tiempo de la semana son potenciales. El resto de las variables fueron eliminados, por lo que nos vamos a enfocar únicamente en lo que tiene catalogado como potencial y crítico. En esta parte estamos viendo ya el AMEF dentro de la medición. Están todas las X mencionadas en el punto anterior y estamos ya seleccionando con las ponderaciones que se revisaron con el equipo, los modos de fallo, el efecto de la severidad, que nos vamos a enfocar. Nuestra X1 será la cantidad de embarques, X2 las horas diarias en procesar la información y la X3 será el porcentaje de tiempo semanal invertido en la creación del sistema. Las acciones para cada una de estas es realizar justamente el template, que es parte de lo que incluye el alcance de este proyecto en Excel, para poder hacer la captura de manera automática y buscar la automatización. Aquí están ya los KPIs, la variable de entrada, la unidad de medición, que son horas, las dos primeras, la tercera es por número de embarques, si son tipo de variable, si es discreta o continua, las tres son continuas, los nombres del reporte que en donde se mide actualmente, que son a través de la herramienta Erimul, y el último punto que se mide a través del sistema CargoWise y se reporta de manera mensual en el BPR. Vamos a la parte, entrar en materia de la definición. La información se extrajo del sistema CargoWise, se extrajo por semana, de lo que llevamos desde la semana 1 a la semana 47. Hubo 5 semanas en donde no se consideró la información, ya que el cliente estuvo cerrado. Esto nos da una muestra total de 180 datos, con un margen estimado de error aproximado de un 7%, ya que en ocasiones las fechas de final de mes llegan a variar la cantidad de embarques y bueno, por eso tiene este porcentaje de desviación. Aquí estamos mostrando, comparado con el resto de las operaciones para el mismo cliente, las horas que conlleva en la parte de terrestre o overland, como lo tenemos mapeado aquí en la empresa, el área de servicio al cliente, aéreo, aduanas y marítimo, que sería el segundo producto con mayor horas. Hicimos el estudio de medición ANOVA de R&R para las horas en promedio ingresadas. Para este gráfico consideramos medir a 3 ejecutivos, los que operan en la parte de aérea y marítima, y ELBA, que en este caso es quien hace la ejecución de este proceso en sistema para la parte terrestre. Aquí vemos ya en el zoom que tanto Teresa como Isabel tienen un promedio equilibrado, tienen un balance en la parte del tiempo que invierten en la creación de los embarques con un volumen similar de embarques y horas. Y bueno, vemos en este caso que Elba pues excede considerablemente las horas promedio en sistema para crear este proceso. La variación es de un 87.95, es bastante elevada.
y la acción que se tomó para esta parte es entrenar en los procesos a Elba de la creación para buscar esta mejora. Sin embargo, se identificó que por la cantidad de embarques sí requiere la automatización del proceso en la creación de los embarques. Continuamos con la probabilidad de la Y. Los datos, como podemos observar, al tener un p-value menor a 0.05 son no normales. CP y CPK son menor a 1.33%, por lo cual el proceso no cumple con el requerimiento del cliente. Y continuaremos con la parte de la habilidad de la Y. Los datos, como ya mencionamos, no tienen un p-value del 0.5, no cumple tampoco con la parte CPK, el porcentaje de la contribución es menor al 30%, como lo es en este caso, nos está impactando directamente en la Y, que es el resultado esperado. Si logramos trabajar en el plan de acción correspondiente con los ajustes de automatización en el sistema para la creación, lograremos la reducción y el objetivo que es estar dentro del rango del 10-15%, que son 4 y 6 horas lo esperado para la creación de los embarques. Aquí se detalla la prueba de capabilidad en Sixpack y el proceso es igual de horas promedio en el sistema contra la cantidad de embarques. Este es el gráfico de caja ya detallado por horas por semana. Nuevamente vemos ya con un zoom mucho más claro las horas que lleva Elba por semana y las horas que está llevando Isabel y Teresa. Continuamos en la fase de medición, la prueba de normalidad. El valor de p-value es menor a 0.005. Por lo tanto, el proceso no es normal. Se decidió continuar el análisis con datos no normales, debido a que son pocos datos por semana, no hay manera de obtener más datos y se consideró de esta forma para el resto del proyecto. El informe de capacidad de proceso y las horas por medio en el sistema. Realizamos el informe que necesita ser modificado, realizar los ajustes correspondientes para que CP y CPK se encuentren dentro de los requerido por el cliente, que es 1.33. El resultado que obtuvimos sigue siendo menor a menos 0.05. Aquí estamos viendo la parte de los límites, estamos observando el comportamiento de la curva. Como ven, no es un proceso controlado, no está dentro de la curva correspondiente. Tenemos aquí picos bastante elevados, no está centrado el proceso, entonces, bueno, continuaremos analizando la información para llegar al resultado. Después de obtenido en la parte de medición, continuamos con la etapa de análisis. Realizamos como primer punto un Ishikawa, en donde identificamos que en la parte de la medición, que es la cantidad de los embarques, en la parte de métodos, el ingreso manual, los retrasos que llegamos a recibir en ocasiones por parte de los proveedores a cargo de compartir la información. Estos 3 puntos son los que nos está haciendo tener esta pues de eficiencia en la creación de los embarques en el sistema. Fue el primer análisis que realizamos. Continuamos con un diagrama de Pareto. De igual forma, las razones principales del retraso o del tiempo que se está invirtiendo actualmente en la captura. Identificamos que es justamente por el retraso en la información y el ingreso manual, tanto en el sistema como en distintos reportes. Claramente estamos viendo aquí que las horas y el porcentaje es claramente marcado que estos 2 puntos son los que nos están haciendo tener esta deficiencia en la captura de la información en sistema. Aquí realizamos una variable y prueba de hipótesis. El análisis se realizó desde la semana 1 a la semana 42 de este año, del tiempo que toma el ejecutivo en procesar los embarques. El gráfico no se identificó ninguna frecuencia clara al respecto a la cantidad de horas invertidas para el procesamiento de los embarques durante la semana 1 a 42. Complementamos este mismo análisis con un
histograma de horas, en donde podemos observar que la desviación dentro de la curva de frecuencia es clara. No está centrado de igual forma el proceso, la desviación es alta. En cuanto a las horas de tiempo que se están llevando a cabo en la generación de los embarques por semana. Realizamos y continuamos el análisis y las pruebas de hipótesis. La primera fue para la X1, que es la relación entre embarques por semana, embarques por semana, y la Y, que es la hora por semana estimada. Como podemos observar el gráfico a continuación, el valor del p-value es de 0. Aquí estamos viendo que el cuadro ajustado es de casi 95% de estabilidad. Continuamos obviamente con la X2 comparado con la XY. En este caso el p-value es nulo, por lo tanto es un no-go en esta hipótesis, es una hipótesis nula, ya que no marca ninguna referencia, todas las medias son iguales. Considerando entonces que todo el resto del proyecto se va a realizar sobre la X1, identificamos que el operativo invierte el tiempo en la creación está asociado a la cantidad de embarques por semana. Por lo tanto, se trabajaron en 3 propuestas de solución, que es la automatización para la creación de embarques, dividir procesos en 2 recursos operativos, y la otra que se había planteado es la tercerización de captación de información. Las observaciones para el primer punto es que se puede llevar a cabo a través de un Excel, para la carga masiva, y el punto 2, la observación es que el costo que tendría o la implicación que tendría colocar un recurso más para este proceso lo hace menos viable, y la tercerización, pues el riesgo es muy alto ya que no controlamos ni la captura de la información. Procedimos a realizar la matriz de Pugh con cada una de las posibles soluciones. El primer punto está la automatización, en el segundo punto está la división de procesos en el sistema, y en el tercer punto es la tercerización o subcontratación de terceros. Los factores son las horas promedio por semana, cantidad de embarques, operativo, tiempo de implementación, el costo y la capacitación. Nos da entonces la ponderación de 3 puntos en la parte de la automatización, la ponderación de 120, por lo tanto, esta será la solución que se implementó y que vamos a continuar analizando en los siguientes slides. La evaluación, dentro de la evaluación de soluciones, después de haber concluido que la relación es 1 a 1, es decir, que entre X y Y, siendo X1 la variable crítica para el tiempo que toma actualmente el procesar los embarques, procedimos a presentar el análisis de la correlación de la ANOVA como parte del experimento. Aquí está claramente ya, estamos tomando el tiempo invertido de la semana 43 a 47, que es algo que ya se implementó, y vemos la diferencia de horas considerablemente y muy cercana a la Y, que es la expectativa que tenemos. Lo podemos observar también ya una línea muy en el gráfico, podemos ver ya que los procesos, el p-value está en 0, y vemos ya los puntos que no están tan segmentados como lo vimos en las gráficas anteriores. Es un proceso ya que se encuentra prácticamente lineal. Seguimos con la fase de implementación. Realizamos el análisis de regresión, demostrando la correlación también de la fórmula Y igual a mx más b, que esto nos da es igual a 12.49 más 0.8074, que son los embarques por semana. Ya tenemos una línea ajustada, ya como lo vimos en el gráfico anterior, este igual ya es más o menos casi 96% de estabilidad. Y bueno, este es prácticamente parte del experimento y de la prueba que estuvimos realizando con la hipótesis de X1. En el plan ya implementado se realizó un procedimiento detallando aquí los siguientes puntos.
Se tuvo que instalar una aplicación que se llama FileZilla. Esta información, obviamente, con esta aplicación lo que va a hacer es hacer la transformación del Excel a un código o lenguaje que el sistema CargoWise lo pueda leer para que se carguen de manera masiva. El template del Excel ya fue creado, se hicieron las etapas de pruebas, prácticamente se tienen que llenar de la columna A a la columna M únicamente, lo cual hace que el ejecutivo se tome prácticamente nada de tiempo en poder llenar esta información. Ya no tiene que estarla duplicando. La referencia SRN se tomará como el key value, que es la referencia del cliente, para cargar cada nuevo embarque. Por lo tanto, la referencia siempre debe de estar, ¿no? Esto es un must. Previo a hacer la carga del archivo, una vez que tengamos ya toda la información en el Excel, se tiene que crear y guardarse en formato CSV, como se muestra aquí a continuación. Parte de la experimentación y del DO que hicimos, continuando con esa correlación 1 a 1, esta es la parte de la NOVA, en donde a partir de la semana 43 podemos observar que el promedio de horas se reduce en Y del 10 al 15%, que es lo que tenemos establecido, es el objetivo. Esto equivale más o menos a 4 o 6 horas. Y comparado con, hicimos el gráfico segmentando a ELBA 1, por así decirlo, que de la semana 1 a la 42, y ELBA 2 es ya el ejecutivo a partir de la semana 43, cómo se ve. Aquí podemos observar que estamos dentro del objetivo, dentro de la meta. Aquí ELBA pues estaba más o menos entre 28 y prácticamente 40 horas versus las entre 4 y 6 que tenemos ya a partir de la semana 43. Entonces el gráfico, el experimento nos concluye que sí está, que sí es una solución viable, que sí es una solución que está ayudando a mejorar el proceso del sistema de medición. Los resultados de la implementación, aquí está ya mucho más detallado lo que se comentaba en el slide anterior. Este es el objetivo de horas por semana, esta es nuestra Y, este es lo que está tomando actualmente. Se hizo un comparativo de lo que se tenía sin la mejora, como podemos ver en la columna de la delta, estamos teniendo 39, 34, 22, 16 y 22 horas. Se hizo el análisis con el promedio similar que se tuvo en las semanas anteriores, con la misma cantidad de embarques. Entonces vemos obviamente en la columna con el sistema de mejora que definitivamente está funcionando lo que se planteó en la hipótesis. Este es el gráfico de control en donde ya comprobamos a nivel gráfico cómo se está visualizando la información. Aquí está la muestra, estamos ya obviamente dentro de las desviaciones estándar, vemos estos números ya como positivos. Este es parte del primer análisis. Este es cómo se ve el antes y el después, lo que presentamos en los slides anteriores. Podemos ver de la semana 1 a la 37, cómo se veía y bueno, cómo se ve a partir de la semana 37 a 41. Es importante nada más mencionar que aquí se ve semana 37 y 41, esa es la cantidad de datos. Como hubo 5 semanas que la planta estuvo cerrada, esos datos se dejaron fuera de la medición porque era cero obviamente. Entonces vemos ya un gráfico, vemos que la información y las horas o los datos están mucho más controlados, como lo podemos ver en ambos gráficos. Este es cómo se ve la nueva habilidad del proceso. Tenemos ya un p-value de 0.023, en proceso en sistema también un p-value de 0.565. Aquí podemos observar en los valores de CP y CPK cómo estaban antes y después. Esta es la parte que teníamos a corto plazo. La línea estaba obviamente mucho más abajo. Teníamos un p-value de menos 0. Un PPK de menos 0.447. Ahora tenemos uno de 1.037. Y tenemos en la parte del CPK menos 1.037 y tenemos ahora 0.492. Por lo tanto, se demuestra que el proceso sí es sustentable y cumple con los requerimientos del cliente en la reducción de horas invertidas en la creación de los embarques.
El plan de control a largo plazo es el análisis de productividad mensual durante el Q4 y a partir del 2021 se estará haciendo de manera trimestral. Mantener el registro de horas invertidas para la creación de embarques dentro de la plataforma EIMUL. Mantener la Y, que es entre el 10 y 15% del tiempo invertido para la creación de embarques. Y el control y seguimiento de las acciones por parte del equipo de Business Intelligence, operaciones y controlling para llevar el registro de los ahorros. Este es el nuevo AMEF, en donde vemos ya el scorecard que teníamos. En el primer AMEF era de 358, bajó ahora un NPR de 36. Todas las X, de hecho todas las entradas del proceso mejoraron considerablemente, disminuyendo obviamente con las acciones mencionadas en el cuadro de la implementación del formato en Excel para la automatización del sistema. Los ahorros están alineados a lo que se planteó en la primera parte del proyecto. Estamos ya en lo que tenemos para este año contemplado son 43,387. El objetivo para el año que entra son 240,000. En el siguiente slide vamos a presentar un gráfico, el gráfico ya final de cómo se observa al día de hoy el dashboard de ahorros con este proyecto. Aquí lo podemos ver, vamos a un 54%, esto fue al cierre de la semana 47, por lo tanto vemos viable de llegar a los 44,000 pesos, que es el ahorro. Aquí están ya los gráficos y el dashboard de medición, por lo tanto vamos a lograr el objetivo. Las conclusiones finales, al analizar el proceso de los embarques, notamos pues la deficiencia de trabajo manual que se hace. Quiero cerrar este proyecto agradeciendo mucho al maestro ingeniero Raúl Banda. La verdad es que es una metodología que no se había utilizado en la empresa. Realmente es algo nuevo. Me da mucho gusto ser el primero en obtener este conocimiento y espero la certificación para poder continuar implementando estas mejoras en la organización. Hacer una empresa de servicios, todo este tema de reingeniería de procesos se ha seguido una metodología básica. Considero altamente eficiente y valuable esta metodología. Por lo tanto, dentro de esta conclusión es que esperamos que podamos llevarla a otros niveles, para otros clientes, para otros productos y pues poder llegar a tener y llegar al siguiente nivel dentro de la organización. Agradezco mucho el tiempo prestado por cada uno de ustedes, sinodales, Master Black Belts, y bueno, quedo de ustedes, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.